A mí lo que me ayudó a superar en el momento del secuestro es como la conciencia que yo tenía de tener que salvar a mi hijo. Sí, a mí eso me tenía súper preocupada y me motivó a tratar de mantenerme bien en la selva. Y mantenerme bien, ¿qué era? Pues no dejarme enloquecer, ¿no? Ese era el primer tema, no dejarme engordar, porque allá solo era arroz, frijol y lentejas, por decir alguna cosa. No dejar que la ansiedad lo agobiara a uno en el día a día, porque todos los días eran iguales a lo otro. ¿Y qué me motivó a hacer eso? Pues mi hijo, ¿no? Yo decía, en algún momento voy a encontrar la libertad y cuando la logre y logre reencontrarme a mi hijo, quiero estar bien como cualquier mamá. Entonces eso me hacía que yo me levantara a las 5 de la mañana, ¿sí? Teníamos una cosa pequeña para asearnos, pero lo hacía, oía las noticias, porque las noticias son muy importantes en el tema del secuestro, porque es lo poquito que uno tiene para huir del exterior, ¿no? Y no llegar como la gente que viene de Marte o de Venus porque no sabe qué pasó. Trataba de caminar, así fuera en este espacio. Cuando tuve oportunidad de pintar, pinté, de escribir, de leer. Cuando no tuve nada de eso, ¿sabe qué me tocó hacer? Mi meta era ser mamá para mi hijo y compartir las tareas, ¿no? Pues ponerme a hacer tablas de multiplicar de manera mental para poderme mantener mentalmente activa, ¿sí? Y cuando el tema de las tablas se me acabó, mis compañeros eran ingenieros muchos eran miembros del ejército y otros eran políticos, pero eran ingenieros, hacer tablas, hacer raíces cuadradas, ¿no? Entonces ese ejercicio me tenía entretenida 5 horas, ¿no? Y después venía a revisarlas. Ellos mismos se aterraban de la disciplina mía para hacer eso. Y eso me generó, cuando me liberaron, pues una capacidad de que yo casi que estaba lista para trabajar en el momento que me liberan, cosa que eso nunca pasaba con ninguna persona que estuviera secuestrada, ¿no? Todo el mundo venía realmente muy afectado. Y les repito que mi motivación era ser mamá, estar en condiciones para mi hijo, porque yo soy mamá soltera. Si tuviera el papá que respondiera por el niño, pues de pronto uno, ¿no? Mi papá ya había muerto y mi mamá pues ya es un adulto mayor. Yo decía, tengo que estar bien. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando me liberan, pues tuve la capacidad de incorporarme pronto como a la vida real, ¿no? Entonces, cuando me ofrecieron, porque fue una oferta para escribir mi libro, dije, sí, sí lo hago. ¿Por qué? Porque ya tenía como una agenda de vida que venía haciendo para estar bien. Y escribir el libro fue un desafío maravilloso. Entonces lo hice. Y cuando vi que podía hacer eso, pues me di cuenta que podía hacer otras cosas. Y entonces ya no se volvió solo la necesidad de estar bien para mi hijo, sino de tener la plata para meterlo al colegio. Entonces ya tenía que trabajar, ¿sí? Y ya tenía que... Y así, la misma necesidad de sacar al hijo adelante, pues eso lo mueve a uno. Entonces, cuando ya más o menos tenía ese definido, dije, pero ¿a qué me dedico, no? Pues si me dedico solo a mí misma, pues resulta uno es tan bien preocupado que el novio y que la cosa. Entonces me dediqué a preocuparme de estos temas y realmente cuando uno se preocupa de otros temas más amplios, pues ya los de uno se van a una dimensión enorme. Entonces la motivación siempre ha estado ligada como a mi hijo, a mi familia. Y en mi actividad normal trato de matizar, ¿no? Pues ahorita estoy aquí con ustedes, pero esos son momentos de mi día. Otros momentos de mi día, pues estoy con mi niño, estoy con mi familia, y eso me matiza y me equilibra y me mantiene para poder seguir adelante. Y voy viendo resultados en un lado y en el otro, y al cabo del tiempo, pues está uno inmerso en lo que quiere hacer. Entonces, ¿por qué me mantengo frente a los obstáculos? Porque los obstáculos me motivan, ¿sí? Porque son parte del desafío. Entonces, pues yo sé que hay una clase política, pero yo sé que mis compañeros, incluso de Congreso, saben que soy otro tipo de gente, y no soy yo. Cuando uno ya se analiza, ve que hay otra gente que está en la misma onda y va generando 1 más 1 y 2, y entonces ya empieza a haber cambios. Son sutiles, y dicen que una golondrina no anuncia un verano, pero mire que sí lo anuncia. Cuando uno empieza a ver la golondrina, al mes siguiente empieza a ver que llegó el verano. Entonces, cuando yo los veo a ustedes, pues veo que el verano para Colombia va a llegar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque está gente que está metida en el tema de ver cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos.